Buenas, bienvenidos a esta quinta conferencia del curso Desarrollo Integral del Adolescente. Eh, el, el título de esta quinta conferencia es Desarrollo Académico del Joven y es impartida nuevamente por su servidor, el Dr. Jaime Morales. En esta quinta conferencia sobre el desarrollo académico vamos a estar viendo en primer lugar algunos puntos relacionados al desarrollo académico. Mencionaremos algunos problemas académicos y mencionaremos algunos temas académicos. En primer lugar, sobre el desarrollo académico hay que tener en cuenta que esta es un área que necesita ser pastoreada. Muchas veces visualizamos a los jóvenes que llegan a nuestras iglesias solamente como almas y queremos trabajar muchas veces su parte espiritual, muchas veces su parte emocional e incluso muchas veces su parte familiar, pero pocas veces vemos que el joven es integral y que también su parte intelectual eh, debe ser trabajada. En esa parte intelectual entra la parte académica del desarrollo de los jóvenes, de las personas. Entonces es un área que no debe ser descuidado. Recordemos el texto en Lucas 2:52, donde decía que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Recordemos esa palabra sabiduría. Normalmente la asociamos con desarrollo intelectual. Por tanto, esta es un área que tenemos que trabajar en nuestras iglesias. Tal vez una de las áreas más descuidadas en la pastoral juvenil. Incluso muchas veces la vemos totalmente desligada. Vemos a muchachos que llegan a nuestras iglesias. Pocas veces nos preocupamos por sus estudios, por la parte académica de sus vidas. Muchas veces hasta la misma iglesia cita reuniones en periodo de exámenes o cita a muchas cosas cuando los jóvenes, los adolescentes están en exámenes, tienen pruebas académicas, tienen proyectos y hay que tener mucho cuidado con eso porque más bien podemos ser un estorbo para el desarrollo de ellos. Por tanto, esto es un área que no debe ser descuidada. Recordemos que hay que enseñarle a los muchachos que el estudiar es parte de su responsabilidad, es parte de lo que sus padres los han puesto a hacer muchas veces y por tanto eh, deben honrar a sus padres y a sus madres y obedecer cuando los ponen a estudiar y a salir bien en, en la escuela, colegio, secundaria, educación media, educación superior, como se le llame en los respectivos países en Latinoamérica. Es parte de dar un buen testimonio el tener buenas notas. Es parte de, de tener un buen testimonio el tener buenas notas. No debe ser dejado a la ligera. Así como se espera que un adulto dé testimonio en su trabajo, haciendo un buen trabajo donde labora, realmente los jóvenes adolescentes en esta sociedad lo que se les demanda es que estudien y que sean responsables con eso. Por tanto, es parte de su testimonio. Al igual que usted se decepcionaría de un cristiano que dice que es cristiano y no hace bien su trabajo, un adulto, ¿verdad?, que no hace bien su trabajo, y uno siente que no está dando buen testimonio en su trabajo al no hacerlo bien, igual esperamos que un estudiante, un jovencito, una jovencita que sean estudiantes en secundaria, educación media, preparatoria, universidad inclusive, esperamos que saquen buenas notas para que sea de buen testimonio de que están cumpliendo con eso que se les pide. Ahora hay que entender que en el mundo de hoy es esencial estudiar. Estamos en un mundo donde ya no es una opción si estudio o no estudio. Cada vez se nos demanda más
diplomas, más títulos. Inclusive ya no basta muchas veces con un título universitario, sino que a veces se nos demandan otras cosas como posgrados, como cursos complementarios, como computación, idiomas, inclusive posgrados como maestrías y doctorados, inclusive, ¿por qué no? Eh, si uno tiene la posibilidad de estudiar otra carrera, pues debe hacerlo. Vamos a seguir con otra parte de esta conferencia, hablar un poquito de los problemas académicos que se le puede presentar a, en la pastoral juvenil. En primer lugar, hacer notar que los problemas académicos no siempre tienen relación con el pecado. A diferencia de muchos otros problemas humanos, eh, donde la causa es que el muchacho peca o que pegan contra él en los problemas académicos, muchas veces hay muchas variables o multivariables, multifactoriales. Entonces no podemos identificar a veces una sola causa que lleva a ese problema. Por tanto, no podemos ser facilistas y decir que la causa de los problemas académicos es el pecado. Muchas veces sí es cierto, es el pecado. Pecado del muchacho que está siendo perezoso, que está siendo rebelde, o, o pecado contra él, donde los padres no le están brindando las condiciones adecuadas para que él estudie. Pero en otras ocasiones no necesariamente va a ser a causa del pecado que hay en su vida. Hay que entender que en los problemas académicos cada caso es diferente, al igual que pasa en consejería. Cada caso es distinto, cada caso tiene que ser tratado en forma distinta. Vamos a mencionar algunos problemas académicos. Uno muy común es el bajo rendimiento que se da en las calificaciones, en las notas de los estudiantes, en preparatoria, en secundaria, en universidad. Es importante que especialmente a nivel de secundaria, preparatoria, educación media, se den clases de recuperación en la iglesia, es una oportunidad que podemos brindar, y especialmente con tratar de dar talleres sobre técnicas de estudio y estilos de aprendizaje. Mi recomendación es que si se tienen una o dos vacaciones al año antes de entrar a clases, iniciar un nuevo año, es un buen momento para en verano ofrecer un taller sobre técnicas de estudio, sobre estilos de aprendizaje. Es lo más recomendable ofrecerle a los jovencitos y ojalá que eso se haga anual, periódicamente todos los años, ¿verdad? Como parte del proceso de la pastoral académica. Por otra parte, eh, siguiendo con el tema de los problemas, entre los problemas de aprendizaje más comunes tenemos eh, perdón, uno de los siguientes problemas son los problemas de aprendizaje. O sea, ya cuando estamos hablando hemos identificado ciertos problemas donde el muchacho le está costando aprender por diferentes motivos. Hay que entender que en primer lugar no somos psicopedagogos, entonces no debemos jugar de lo que no somos. A nosotros como pastores, líderes de jóvenes, no nos corresponde diagnosticar ni intervenir. Si en su caso usted, además de ser pastor, es psicólogo o psicopedagogo, usted podría diagnosticar e intervenir, pero es en función de que usted fuera un psicólogo, usted fuera un psicopedagogo. Pero por lo general no se nos pide a nosotros, ni deberíamos tratar de diagnosticar ni intervenir en un caso donde hay un problema de aprendizaje. Pero lo que sí podemos saber es algo básico, investigar algo básico de los problemas de aprendizaje que normalmente se dan y sugerir a los padres algún especialista que se encargue de poder diagnosticar y dar las medidas correspondientes para cada caso. Ahora, si ya conocemos que un chico
o una chica en nuestras sociedades de jóvenes, en nuestras iglesias, tiene una necesidad especial de aprendizaje, podemos hacer las respectivas adecuaciones en nuestras iglesias. Y creo que es algo que toda iglesia debería analizar cuando les llega una persona con ciertas necesidades eh, a su iglesia y tratar de proveerle. Siguiendo con el tema de los problemas, podemos tener algunos problemas conductuales, donde el pecado es la causa del problema. Muchas veces rebeldía en el muchacho, así que en este caso se necesita exhortación. Muchas veces es lo que llamamos vagancia o pereza. Entonces debemos exhortar a lo que nos dice la escritura, que debemos esforzarnos. La pereza realmente es uno de los pecados más grandes que se muestran en las escrituras, y por tanto debemos exhortar a los jóvenes a que cambien su conducta. Igual si es la rebeldía, también tenemos que exhortarlos a que cambien esa conducta rebelde y que se conduzcan de una manera adecuada. También puede ser necesario intervenir la familia. Muchos de los problemas eh, que se dan a nivel de conducta en un salón de clases se deben principalmente a que es un reflejo de lo que se da en la familia. Así que tal vez en la familia no están capacitados para poner los respectivos límites y por tanto esos muchachos tienen problemas de conducta. Si el sistema está malo, es muy difícil que el muchacho salga adelante. Otro problema son jóvenes que han desertado, es decir, muchachos que han estado en la secundaria o solo llevaron la primaria y no entraron a secundaria. Muchachos que en algún momento determinado de la secundaria, la preparatoria, la educación media, dejaron de estudiar por diversos motivos, ya sea porque perdieron el año escolar y se salieron o sus papás lo sacaron, o porque algunos problemas económicos tuvieron que sacarlo, etcétera. Son muchas variables por las cuales lo han sacado. En estos casos hay que informarles a estos muchachos, presentarles de que ellos en un futuro cercano van a tener muchos problemas, que es muy difícil, que estamos en un mundo muy competitivo y que ellos van a tener problemas para conseguir trabajo. Entonces, en ese caso, eh, es importante reconocer que muchos de estos en un futuro van a terminar regresando a las aulas. Pero es mejor prevenir que lamentar y explicarles que si no regresan a las aulas van a tener problemas. Por tanto, hay que motivarlos a reingresar al sistema educativo, inclusive brindarles otras alternativas de formación, que no se queden ahí solos. Eh, Hay otras alternativas de estudio, tal vez más artesanales o más técnicas que tal vez podría llevar una persona que no ha terminado la secundaria o la preparatoria. Pero para eso tenemos que estar informados como pastores y tener la información a mano para poder dárselos a ellos. También asesorarlos en relación a la vida laboral. Muchos de estos jóvenes que se han tenido que salir, han tenido que desertar de la parte académica, se debe a que en su familia hay problemas académicos, hay problemas económicos y deben muchas veces salir a trabajar. Por eso asesorarles en sus derechos que tienen como jóvenes, como adolescentes, en relación al trabajo, y al mismo tiempo darles orientación en cuanto a la forma de comportarse un cristiano en el trabajo. Siguiendo con el tema de los problemas, otro problema es que haya fondos insuficientes para estudiar. En esto hay que ser realista. Puede que en la iglesia haya algún hermano eh, que quiera ayudar con alguno de los estudiantes que tenemos en nuestras iglesias, pero siendo más realistas, lo mejor que podemos hacer como pastores y líderes de jóvenes es estar informados sobre diferentes programas
y becas, tanto del Estado como privados, a los cuales podrían acceder estos jóvenes. Hablando de temas académicos, ya terminando la parte de problemas académicos, pasamos a los temas académicos. Entre los diferentes temas académicos que tenemos que tratar con los jóvenes y adolescentes tenemos los estilos de aprendizaje. Hay varios modelos de estilo de aprendizaje, vamos a mencionar dos. El primero es el modelo BAC. Este es un término bastante sencillo, es uno de los modelos más sencillos, por eso creo que no es difícil de abordar por un pastor de jóvenes. BAC significa visual, auditivo, kinestésico. Con esto queremos decir que hay personas que procesan la información de manera visual, aprenden viendo, aprenden leyendo. Hay otras personas que procesan la información de manera auditiva. Entonces su mejor manera de estudiar es con métodos donde escuchan, donde hablan en voz alta, donde repiten. Igual tenemos personas que aprenden de manera kinestésica, es decir, aprenden tocando, aprenden haciendo. Entonces es importante hablar de estos estilos de aprendizaje con los jóvenes para que ellos traten de reflexionar y traten de ver en cuál de estos modelos les sirve mejor estudiar, inclusive que vayan probando los diferentes modelos para que ellos se vayan dando cuenta cuáles son los métodos correspondientes a ese modelo que mejor les sirve para estudiar. Otro modelo de estilos de aprendizaje es el modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner lo que presenta es que realmente la inteligencia debe ser medida como en capacidades y capacidades en diferentes áreas. Entonces todos somos inteligentes en el sentido de que todos tenemos capacidades en algún área. De hecho, esto no difiere del concepto de dones y talentos que dice la escritura que tenemos, ¿verdad? En Corintios, 1 Corintios 12, en Romanos 12, que se nos da toda una lista de dones. Es cierto, cada creyente tiene dones diferentes, Dios lo ha creado distinto y en su gracia nos ha hecho distintos. Las inteligencias de Gardner son, por ejemplo, la lingüística verbal, la lógica matemática, la corporal kinestésica, la espacial, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Son algunas de las varias inteligencias que nos presenta este autor, que no es creyente, pero creemos que Dios en su gracia común que ha dado a todos los hombres le ha dado la posibilidad a las personas no regeneradas a producir cosas, ¿verdad?, que podemos usar para provecho del ministerio y para la iglesia. Entre otros temas académicos que hay que tratar tenemos las técnicas y hábitos de estudio. Por ejemplo, la organización del tiempo y el lugar, enseñarle a nuestros jóvenes a cómo organizar el tiempo a la hora de estudiar, que se haga un horario de estudio, cómo pueden planear eso, también cómo pueden planear ese lugar donde estudian, las características que debe tener ese lugar donde estudian. Por otra parte, enseñarles diversas técnicas como habilidades de lectura, toma de apuntes, cómo hacer resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre muchos. Deberíamos explicarles en qué consiste cada una de estas técnicas para que les sea más fácil estudiar y para que les sea más fácil eh, llevar a cabo ciertas tareas que se les dejan en las aulas. También podemos prepararlos para que enfrenten exámenes, ya sean escritos, orales y trabajos académicos, como son los trabajos escritos y las exposiciones. Creo que la iglesia puede aportar un grano de arena dando este tipo de temas. Como les dije al inicio de la conferencia, mi recomendación es que por lo menos una vez al año se den este tipo de temas a los adolescentes, a los jóvenes en nuestras iglesias, y que tal vez el mejor periodo para hacerlo tal vez podría ser en el periodo de vacaciones, donde ellos tienen a veces muchísimo tiempo. También se les puede
preparar en cómo buscar información en libros, en internet, en enciclopedias multimedia, etcétera. Formarles en las habilidades de búsqueda de información. Para cerrar, podemos concluir que en esta conferencia hemos visto algunos puntos relacionados al desarrollo académico en general. Se han analizado algunos problemas académicos y temas académicos. Espero que les haya sido de bendición y que esto que usted haya aprendido lo pueda llevar a la práctica. Es muy importante que usted reconozca en su iglesia que la parte intelectual, la parte académica es una parte muy importante del joven y que debemos pastorearla, y que usted tome las medidas pertinentes para integrar este tipo de conceptos en su iglesia. Terminamos esta quinta conferencia del curso de Desarrollo Integral del Joven, titulada Desarrollo Académico del Adolescente o del Joven. Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima conferencia.